Bueno, pues muy bien, muy buenos días. Vamos a iniciar con la conferencia de la doctora Lelanis Arroyo Rojas. Tengo aquí algunos datos curriculares. Muchas gracias, doctora, por impartirnos la conferencia. Ella es de nacionalidad cubana y su institución es la Universidad de Guanajuato. La doctora Lelanis Arroyo Rojas es licenciada en Estudios Socioculturales por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, máster en Sociología por la Universidad de La Habana, Cuba, y doctora en Estudios Socioculturales por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Es coordinadora de la tutoría de la división del mismo nombre, integrante del cuerpo académico Estudios Interdisciplinares para la Cultura. Muy bien, doctora Lelanis, le agradecemos mucho su participación y damos inicio a la conferencia. Muchísimas gracias. Primero que todo, preguntar si se escucha bien, porque ya ven que luego la tecnología no tiene palabra de honor y esto del internet es medio caótico de pronto. Y bueno, si se escucha bien, voy a, con el permiso de ustedes, pues también muchas gracias por la confirmación. Voy a permitirme compartir mi pantalla. A ver. Un segundo. Sí se ve mi pantalla, me imagino, ¿verdad? Se está transmitiendo, todavía no se ve la presentación, pero se está transmitiendo. Todavía, a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora ya se ve la presentación. Sí, ahora ya se ve. Ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Sí, es que necesito la confirmación porque a la vez que la comparto, pues ya no, la confirmación de viva voz, porque a la vez que comparto la pantalla ya no pierdo la relación de asistentes. Bueno, entonces, bueno, ahora sí que muchísimas gracias por, primero que todo, pues a Carla por permitirme la dinámica de la participación en el día de hoy. He estado ahí molestándola en varios momentos y oye, Carla, ¿cómo es? Y todo. También a la doctora Liliana Castañeda, ¿no? Porque fue por la que me enteré de la existencia del seminario institucional y la verdad me pareció una excelente idea y una excelente opción para participar y como decíamos antes, de compartir un rato de conocimientos y cuestiones que hacemos, ¿no? Y sobre todo algo que tiene que ver con esto del rezago y bueno, pues justamente mismo también agradecer profundamente a todas las personas que están detrás, en todo el equipo productor para que este seminario se vaya a llevar a cabo en el día de hoy. Y sí, efectivamente, queremos compartir algo que se llama servicio social, altas y bajas, alumnas de nuevo ingreso y plan de acción tutorial en tiempos de COVID. O sea, sí, justamente la que está presentando en el día de hoy, pues coordinadora de tutorías de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, efectivamente, de la Universidad de Guanajuato, tal como expuso ya el doctor Marco Antonio. Muchísimas gracias también por su presentación. Bien, yo creo que es importante, mi primera diapo se llama ¿qué nos trajo hasta aquí? O sea, yo creo que es importante en todo estudio, en todo proyecto de investigación que uno lleva a cabo, en toda publicación, en toda tesis, saber qué fue lo que nos puso aquí en ese, cuál fue la de dónde el bichito de poder, de querer. Y ciertamente, pues ahí en un recuadro amarillo hay 4 preguntas como ejemplo de lo que estuvo sucediendo en un tiempo. Con el permiso de ustedes me voy a permitir leerlas. Maestra, ayúdeme a saber qué hacer. Soy de nuevo ingreso. ¿A dónde me dirijo? A mis padres los cesaron de sus empleos. ¿Y ahora? ¿Cómo realizo mi servicio social si no puedo salir de casa? O sea, ciertamente estas son preguntas que fueron llegando con nosotros, sobre todo se agudizaron mucho a partir del mes de marzo del pasado año 2020, que como todos sabemos fue cuando inició la hecatombe esta que estamos viviendo en tanto epidemia de COVID-19. Y ciertamente pues comienzan a caer estas preguntas como ficha de ajedrez y llegaban cada día vuelta de correo electrónico, incluso a altas horas de la noche. O sea, realmente eran preocupantes de nuestros alumnos. O sea, pero ¿quiénes son estas alumnas? Básicamente me voy a dirigir hacia aquel primer semestre,
sea, marzo del 2020 corresponde con el primer semestre del año y el segundo semestre del año 2020. En el primer semestre, pues se encuentran alumnas del segundo semestre de las 6 carreras, de las 6 licenciaturas que se estudian dentro de la división de Ciencias Sociales y Humanidades, y en el segundo semestre del año, entonces, están estas alumnas de primer semestre de las 6 carreras que se estudian al interior de la división. ¿Qué tienen en común todas ellas? Pues que todas ellas son alumnas de reciente ingreso, tienen poco tiempo en la vida universitaria. Y por favor, pues para nadie es un secreto que el paso por la vida universitaria puede ser algo muy importante y muy trascendental en nuestra vida. Todos los que estamos sentados aquí en el día de hoy, a lo mejor no recordamos mucho, pero y sí recordamos también cuán difícil, cuán complejo y cuán agradable y cuán gozoso fue esa entrada, ¿verdad? Pues imagínense si esa entrada nos hubiera tocado o al poco tiempo de entrar nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Te vas a tu casa porque vas a tomar las clases desde tu casa porque aquí no podemos seguir. O sea, en el recinto de la universidad no podemos seguir. Entonces, ¿cómo todo ello dificulta y lo sigue dificultando hasta el día de hoy? ¿Vale? Hasta primer semestre de este año 2021. Bien, si bien es cierto que el salón de clases virtual o presencial es cimero durante el paso por la carrera universitaria, también es necesario no olvidar que esta vida en el nivel superior de enseñanza requiere de una guía. El modelo educativo en la enseñanza superior señala la especial importancia de entender a las y los estudiantes como los principales agentes en sus funciones sustantivas, sobre todo hablando de las licenciaturas, ¿verdad? Porque entiendo que la universidad luego tiene alumnos, pero que son de posgrado. Pero las licenciaturas, quiero pensar, son el leitmotiv de toda casa de altos estudios, ¿verdad? Sin embargo, también requiere de profesores y tutores que conozcan, reflexionen y se comprometan con la misión institucional de la cual ambos forman parte, o sea, alumnado y maestros y maestras. Bien. Los procesos de tutoría han sido entonces un elemento esencial durante esta etapa de crisis epidemiológica. Para muchos han podido representar la diferencia ante las desigualdades y accesos a oportunidades, así como la posibilidad de complementar de manera oportuna los requisitos que hay al interior de cada plan de estudio, de cada programa educativo. Bien, entonces, ese es el leitmotiv de por qué estamos aquí en el día de hoy. Bien, entonces, sí, estamos hablando de un modelo educativo, cada universidad, cada casa de altos estudios a la que cada uno de nosotros pertenece tiene un modelo educativo y en el caso de la Universidad de Guanajuato ciertamente tiene postulado un programa institucional de tutoría. En una esquina de mi pantalla se puede ver a grandes rasgos el índice que compone este programa PIT en sus siglas, ¿no? PIT, el Programa Institucional de Tutoría, donde podemos ver los niveles estructurales, podemos ver las funciones de los participantes a cada nivel, las prácticas de acompañamiento, la forma en la que se operacionaliza el programa y finalmente el proceso de evaluación en tanto retroalimentación de lo que se hace y se deja de hacer. Bien. Pero también aquí me han traído intereses profesionales. O sea, entonces ahora es cuando yo me permito decir mi apreciación muy personal, o sea, porque también entiendo de que en cada proyecto de nosotros también hay un interés profesional, pero un interés personal también. Y bueno, voy a narrar muy cortamente en los 3 años que han pasado mi vida en la Universidad de Guanajuato. En agosto de 2018 tengo yo la fortuna de entrar a formar parte de este cuerpo académico y tenía a mi cargo en ese momento, en tanto tutoría, ¿verdad?, alumnas de trabajo social. Tenía exactamente 22 alumnas. Y creo que es interesante el término alumnas porque ciertamente la licenciatura de trabajo social es de estas licenciaturas, de estas disciplinas que está altamente feminizada. Y creo que eso pasa en muchas de las carreras que luego hay dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Para octubre del pasado año, o sea, había pasado bien poco tiempo, de marzo a octubre, entro yo a formar parte de la coordinación de tutoría de la división y entonces en este momento estos 22 alumnas se convirtieron en 799, que son los que tengo en el día de hoy, y 52 profesores. Y bueno, ahora sí que estando ya en la coordinación de la tutoría, en conjunta actividad con Secretaría Académica, creo que es digno de destacar, empezamos a hacer una labor para la detección de problemáticas en la comunidad estudiantil, pero sobre todo problemáticas que se estaban presentando en este tiempo de COVID. Bien, entonces, finalmente dijimos, bueno, pues hay una necesidad, o sea, hay una posibilidad, ¿verdad? Pero hay una necesidad imperante de abrir una línea de
investigación, y en eso estamos ahorita. ¿Orientada hacia qué? Orientada hacia empezar a entender la tutoría, pero desde la percepción de las y los estudiantes. ¿Qué hay al interior de esta línea de investigación? Pues líneas de generación del conocimiento pensadas desde las subjetividades, la construcción de género y estudios socioculturales. Bien, ahora bien, vamos a volver entonces a la detección de problemáticas en la comunidad estudiantil, específicamente en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Sí, ciertamente hay muchas otras, pero hay rezago y hay abandono escolar, que es justamente pues el título que le da paso a nuestro seminario en el cual estamos compartiendo en el día de hoy. Y tenemos que estudiantes mujeres, que como dije antes, conforman la mayor parte de la matrícula, ya no solo de trabajo social, sino también de la división en pleno. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita tenemos todo un escenario. Sin embargo, este escenario yo quisiera poder contextualizar a estas mujeres estudiantes. O sea, ¿desde dónde y desde quiénes estoy hablando? Estoy hablando desde un Bajío mexicano. Un Bajío mexicano, conocemos las características del Bajío mexicano, estamos hablando de un bastión católico al interior de la República Mexicana y estamos hablando particularmente desde León de los Aldama. Pero no me quiero centrar solamente en una población de León de los Aldama porque parte de nuestras estudiantes también vienen de Celaya, de Irapuato, de Salamanca y ciertamente, o del resto de los municipios que conforman el estado, pero por favor, no olvidar nunca la red de violencia tan grande que tenemos en estos momentos en ese estado de la República, en el estado de Guanajuato. Empezó a despuntar desde el año 2018, 2019 y cada día es más creciente. Bien, estamos hablando de mujeres estudiantes que vienen de un hogar monoparental. Estamos hablando de mujeres estudiantes que estudian, valga la redundancia, pero también trabajan. Estamos hablando de mujeres que tienen hijos de poca edad, niños que demandan un cuidado constante y como sabemos ahorita las guarderías, los presco están cerrados, las escuelas están cerradas. Entonces hay una demanda de cuidado y de un cuidado al lado mío todo el tiempo. Estamos hablando algunas veces de madres solteras, algunas que provienen de las llamadas zonas llamadas polígonos de desarrollo. Ese término a mí siempre me ha dado mucho escozor. Entiendo que no es momento para discusión de estas cuestiones, pero a veces no me ha quedado nunca muy claro por qué le llaman polígonos en desarrollo, pero bueno, ciertamente estamos hablando de niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, hay un punto importante, y el punto importante aparece luego cada vez que tenemos procesos de entrevista en tanto perfilaje para poder ingresar a las carreras. Y estamos hablando de que casi todas, o en su mayoría, son primera generación de profesionales en la familia. Y cuando yo veo estas cosas, digo, híjole, estamos en pleno siglo XXI y todavía siguen apareciendo primeras generaciones de profesionales en la familia. Entonces, es un dato alarmante. Sin embargo, hay otro dato más atrás, y es que algunas de ellas ciertamente han llegado a solicitar la suspensión momentánea de actividades. Y luego, cuando han regresado porque se dan cuenta de que la academia representa una posibilidad de crecimiento per se. O sea, dicen, maestra, regreso porque entiendo que concluir mis estudios o seguir en mis estudios universitarios es la única posibilidad o una posibilidad muy grande que yo tengo de poder cambiar el modo de vida que estoy llevando. O sea, se sigue reconociendo a la enseñanza superior como esa posibilidad muy grande de movilidad social y yo creo que esas son cuestiones importantes. Bien, a partir de aquí entonces, ¿qué tenemos? Pues a muy grandes rasgos hemos problematizado a muy grandes rasgos un contexto sociocultural complejo y difícil para el desarrollo de las capacidades y el mantenimiento en una vida universitaria. Una vez más, por favor, recordemos el esfuerzo que hubo que hacer de parte de cada uno de nosotros y de parte de nuestros familiares para poder entrar a la universidad y para poder culminarla, para poder mantenerlo, pero sobre todo en esos primeros años. ¿Bien? A todo esto, pues ciertamente, pues la pandemia es un agravante y hay que sumárselo como agravante, como este escenario en el que estamos hoy, porque este encierro luego trae miedo, hay incertidumbre, todavía seguimos en esa incertidumbre porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Todos los días pregunta, maestra, ¿y cuándo vamos? ¿Y cuándo nos vemos? Maestra, no la conozco. Maestra, tengo una alumna incluso que vive en Baja California. Es que tengo ya deseos de conocer otro, no sabemos cuándo. O sea, hay incertidumbre. Yo no
por favor, una fecha. No tengo fecha para compartirles. Pero además hay un menos nivel de adquisición. Y estamos hablando de personas que trabajan, pero que luego les han reducido las horas de trabajo y por ende se ha visto una reducción también en su percepción salarial. Y por otra parte, pues, por favor, dígame quién no le raya la pintura este aspecto, donde hay una distribución de las tareas domésticas, escolares, laborales, y se empieza entonces a yuxtaponer tiempos, yuxtaponer tareas, yuxtaponer deseos, compromisos, ¿verdad? Y luego, pues, ciertamente hay fronteras que son muy porosas entre cuándo termino mi tiempo escolar, cuándo empiezo con mi doméstico y cuándo empiezo con mi laboral. O sea, hay fronteras ahí que son demasiado porosas. Bien, todo lo expuesto hasta ahorita es congruente, buscando ahora sí que premisas desde autores, desde tesis, ¿verdad? Y nos dicen que el atraso, el abandono, la deserción escolar, el rezago, puede ser por deficiencias en las condiciones de gestión o condiciones personales adversas del estudiante, aunado a cambios en una sociedad. Por favor, esto fue dicho en el 2011, 2017, sin embargo, al día de hoy, 2021, cobra una total vigencia. Es increíble cómo sí ciertamente tenemos condiciones personales adversas para nuestras estudiantes, sobre todo cuando son mujeres, porque ya vimos el contexto sociocultural de donde proceden. Y por supuesto, pues esta es la sociedad que les respalda. Bien, habiendo presentado todo el escenario, me gustaría pasar ahora a algo, pues bueno, a qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo, ciertamente es una labor que se está organizando desde la coordinación de tutoría, la cual tengo el placer de llevar hacia adelante, pero también con la acción mancomunada de departamentos al interior de la división como Secretaría Académica, como recursos, con control escolar, recursos humanos, pero también con los departamentos dedicados propiamente a la investigación, ¿verdad? Y entonces hemos visto acciones o áreas de oportunidad que podemos explotar. Voy a mencionar 5 y que estas 5 nos sirvan como plan de vuelo de cómo voy a continuar de aquí en adelante. Primero voy a hablar de las diversas modalidades de tutoría, luego voy a hablar de proyectos de servicio social, luego de servicios de teletutoría en tanto empleo de todas las redes sociales disponibles, luego de la elaboración de plan de acción tutorial en 3 escalas y finalmente de las capacitaciones para la práctica tutorial tanto de maestras y maestros en tanto tutores, pero también de las alumnas. Bien. Entrando a la primera de ellas, titulada Diversas modalidades de tutorías. Aquí hay 6 modalidades que creo que para los que estamos en México, para los que pertenecemos a instituciones de educación superior mexicana, no son ajenas, porque ciertamente son parte de lo que está al interior de nuestro programa de tutoría. Tutoría académica, individuales de carácter personal, grupales de asuntos personales, individuales de carácter académico, grupales académicas y por pares. Sin embargo, en este tiempo ha cobrado una especial importancia todas aquellas tutorías de carácter individual, tanto la académica como la personal. Pero donde yo desearía resaltar especialmente la atención sería en la tutoría por pares o iguales. ¿Qué se ha hecho? Para nadie es un secreto, hay un viejo adagio que dice que nuestros hijos y nuestros alumnos, pues para aquellos que no tienen hijos, ¿verdad? Se parecen más a su tiempo que a sus padres y que a sus maestros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos echado mano de aquellas personas que estén en condiciones de ser tutores, pero que sean tanto alumnas como aquellas que se encuentran en esa condición de rezago o abandono. Que sean tanto mujeres como aquellas que se encuentran en rezago, en condición de rezago o de abandono. Y es increíble porque ciertamente sí puede haber un proceso de empático, sí puede haber un proceso de sensibilización, sobre todo cuando detrás de la tutoría maestro-alumno sigue habiendo un escalón muy grande que queremos cada día achicar más, pero ciertamente se sigue viendo al alumno por una parte y al tutor por el otro, mucho más cuando hay cuestiones de género de por medio. Entonces, la tutoría entre pares nos ha servido muchísimo. Claro, detrás de esta tutoría entre pares, ciertamente también hay un maestro o una maestra previamente identificados por cualquiera de los dos alumnos. Bien, entonces,
¿Qué hemos hecho con el servicio social? El servicio social está dividido en 2 periodos en cada semestre, ¿vale? 2 periodos en el primer semestre del año y 2 periodos en el segundo semestre del año. Se registran los proyectos, estos proyectos se llevan a una comisión para aprobación y validación. La comisión está conformada por administrativos, por maestros, pero también por alumnos, ¿vale? Y luego se lleva, o sea, luego de validados y aprobados, pues ciertamente se da el registro de parte de los estudiantes. El tiempo para el registro se ha ampliado. ¿Por qué se ha ampliado? Para que cada una busque su oportunidad y cuál es aquello que realmente sienta que le va a rendir más, que le va a hacer mejor, ¿verdad? Pero además, un punto medular que ha tenido en este tiempo el servicio social de parte de la universidad es que tenemos como normativa que los responsables de proyectos inscritos al servicio social se les solicitó que estos fueran en línea o a distancia. ¿Por qué en línea o a distancia? Justamente para poder, primero que todo, preservar la salud de nuestros estudiantes. Y segundo, para que haya esa oportunidad de no perder mi oportunidad de salir del servicio social, no perder mi oportunidad de obtener mis créditos y además yo pueda congeniar con esos tiempos de tareas domésticas y tareas laborales, ¿vale? O sea, que ellas puedan jugar con ese tiempo, ¿sí? Entonces, pasemos al otro punto que tiene que ver con la teletutoría. La teletutoría es un punto que luego a muchas personas todavía nos sigue causando cierto escepticismo. ¿Por qué? Porque ciertamente la vía de comunicación que siempre se nos ha solicitado es una vía de comunicación institucional. Pero por favor, o sea, nosotros escribimos a nuestros alumnos y nuestros alumnos a través de un correo institucional y luego a veces el correo institucional es el menos que se revisa. Las líneas de comunicación institucionales son a veces las que menos funcionan, justamente por eso, porque hay un reconocimiento hacia algo tal vez monolítico o institucionalizado. Entonces, no, a ver, pero tenemos otras redes sociales disponibles. Entonces, ¿de qué se trata? Una vez más, se parecen más a su generación que a nosotros. Oye, pues está Facebook, está Twitter, está TikTok, está Instagram, está Telegram y un mundo enorme de posibilidad de comunicación. Y entonces, ciertamente, para nosotros ha sido una herramienta muy efectiva el intento de la comunicación no exclusiva a través de las líneas de comunicación institucionales, justamente para poder desarrollar esa comunicación tal vez más personal, más íntima, más empática, sobre todo cuando no te puedo ver, porque por tiempos de COVID no te puedo ver. Bien, entonces sí, es una estrategia que va muy de la mano con esta atención individualizada que habíamos mencionado antes, pero sobre todo, una vez más, con la tutoría por pares. O sea, entre nosotras, amigas, estudiantes, conocidas, a lo mejor del aula habitual, a lo mejor del mismo barrio, pero así nos hemos comunicado. Bien, entonces ha sido un intento de comunicación, efectivamente intentando no darle la vuelta al canal institucional. Claro que no, el canal institucional siempre va a estar ahí, pero no podemos olvidarnos de que allá afuera hay otras herramientas de las cuales podemos echar mano. Y sobre todo cuando se trata de salvar una condición de rezago o de abandono. Bien, vamos a hablar ahorita del plan, de la elaboración de un plan de acción tutorial en 3 escalas. 3 escalas, ¿por qué? PAD, sus siglas, institucional, divisional y a nivel de tutor, o sea, a nivel de maestro, ¿verdad? O sea, tenemos estas 3 escalas. Sin embargo, a pesar de ser algo escalonado, por favor, que no se entienda como algo vertical. ¿Por qué? Ciertamente tenemos una política institucional, claro que sí, la política institucional que nos cubre como sombrilla a todos, pero no podemos olvidar de que al interior de la división, en cada una de nuestras licenciaturas, tienen su propio padecimiento. Cada una de las licenciaturas tienen su propia pata coja, tiene su propio punto débil. Entonces, a partir de esa identificación, vamos negociando y vamos haciendo un proceso de retroalimentación constante. ¿Para qué? Para que este plan de acción no sea algo, una vez más, monolítico. Pero además, el plan de acción, hay que resaltar, tiene una condición semestral. Cada semestre se revisa, cada semestre se hace, en cada semestre se hace el proceso de retroalimentación. Una vez más, de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Qué contiene el plan? Pues sí, efectivamente, problemáticas identificadas y las acciones que se siguen para mitigarlas. ¿Qué hemos podido hacer con esto? Pues tener una visión más amplia del nivel de deserción,
del nivel de rezago, del nivel de abandono, para buscar continuamente estrategias para las contenciones. Y estas estrategias, pues, a muchos de los que estamos aquí puede ser que nos suene, ¿verdad? Que no sean novedosas. Estamos hablando entonces de qué? De becas, de distribución de equipos de cómputo, de distribución de recursos de diferente índole, de condenaciones incluso de colegiaturas. ¿Bien? Finalmente, bueno, pues dedicamos el tiempo entonces a la capacitación y para mí es uno de los puntos más interesantes. Cuando hablamos de capacitación, están orientadas para justamente la práctica de la tutoría, para maestros tutores, maestras tutoras, pero también para alumnas. O sea, la capacitación a todos los niveles. ¿Por qué la capacitación? ¿Y qué contiene cada uno de estos cursos? Son cursos cortos, son cursos que se hacen en un día, en menos de un día, 4 horas, así, ¿verdad? Pero sobre todo están orientados a ¿qué? Uno, al reforzamiento del conocimiento de los trámites administrativos y académicos que se deben realizar. A ver, yo como alumna, en condición de abandono de rezago, para mí es un arma de poder conocer de primera mano cuáles son esos trámites y cuáles son esas condiciones académicas a las cuales yo tengo que asistir. O sea, nadie me las tiene que contar. Si yo las conozco, yo puedo jugar de mejor manera con esa flexibilidad o no que el sistema educativo tiene para conmigo, justamente para no tener que decir, ¿saben qué? Me voy, no puedo con esto. No, espérame. Es una herramienta de poder. El conocimiento, y si tú tienes derecho a conocer cuáles son estos trámites administrativos y académicos y sobre todo los tiempos en los que los tienes que cumplimentar. ¿Vale? No necesariamente el hecho de que estemos en casa tiene que ser el punto para que te vayas. Eso por una parte. Y por otra parte, pues también es necesario que los conozcan, perdón, los tutores. El tutor tiene que estar empapado. A ver, yo sé que no es la única labor que hacemos, también hacemos investigación, también hacemos docencia, hacemos un montonal de cosas más. Sin embargo, es bueno que la persona con la cual yo me voy a dirigir sepa también tenga ese conocimiento reforzado de trámites administrativos y académicos. Eso por una parte. Y por otra parte, no menos importante, al contrario, yo creería pensar que también están cursos destinados a proceso de sensibilización. Una sensibilización real, por favor. Un acompañamiento académico, pero también humano, de acuerdo justamente a la vulnerabilidad o no al talento o no que presentan cada una de estas estudiantes. O sea, estamos hablando entonces de cursos organizados sobre todo por el Departamento de Desarrollo Estudiantil, pero también estamos hablando de actores sociales externos a la universidad, pero que trabajan mancomunado con nosotros. Por ejemplo, como puede ser la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Entonces, es interesante cómo se puede, sí, ciertamente llegar a un proceso de capacitación para que esa práctica tutorial pase por ejes que realmente son importantes para que realmente haya un acompañamiento efectivo, un acompañamiento humano, un acompañamiento empático. Bien, bueno. Hasta aquí yo quisiera poder cerrar con estos 5 ejes en tanto qué estamos haciendo, o sea, qué hemos hecho y qué estamos haciendo. Sin embargo, en el cierre, no es que el qué estamos haciendo sea un punto y final. Como dije antes, hay intención de abrir una línea de investigación, o sea, que más bien este cierre sea como un punto y seguido, ¿vale? Porque me quedo con la premisa de que la tutoría es una práctica que conlleva una responsabilidad social, o sea, es una realidad, eso es verdad, es una premisa, es una certeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además en este tiempo la tutoría se ha convertido en un espacio especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la participación tributa, una participación efectiva tributa a que realmente podamos cumplir con un plan de estudios, pero además a que yo lleve realmente una vida universitaria bien, en un bienestar, que no sea una espada de Damocles en mi cabeza, que al contrario sea parte, siga siendo ese reconocimiento, esa posibilidad de movilidad social, pero que yo la viva de forma gozosa, no como castigo. Sin embargo, hay una serie de preguntas que una vez más a mí me atacan y por supuesto cuando digo a mí, digo a todo el equipo que me acompaña. Yo, ¿por qué entonces no es la tutoría o sigue siendo la tutoría un espacio no atractivo para los estudiantes? O sea, a pesar de todo lo que se hace, a pesar de todo lo que se ha hecho, sigue siendo un espacio no atractivo para los estudiantes. ¿Cómo se concibe el sentido de responsabilidad social desde la práctica de tutoría?
¿Cómo se, o sea, qué hay ahí? Ciertamente hay una corresponsabilidad, diría yo, más bien una corresponsabilidad social, porque es de mí como maestra, pero de ti como estudiante también, y de ti como estudiante en una condición muy específica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se concibe ese sentido? O sea, hay un significado allá atrás, hay cuestiones perceptivas allá atrás, ¿vale? ¿Qué papel juegan los sujetos involucrados en la tutoría? Y finalmente, ¿cómo se forma un tutor o una tutora? Una vez más, para mí, todo esto, o sea, por eso quería compartirlo en el día de hoy, porque para mí, todo esto que es muy nuevo, es muy novedoso, yo nunca antes había metido las manos en asuntos como estos, o sea, me había dedicado nomás a la pura docencia, pero este otro tipo de acompañamiento nunca lo había tenido, tal vez no directamente, ¿verdad? Pero son preguntas, son detonantes que a mí me llevan justamente pensando en lo que había dicho antes, en líneas de generación del conocimiento desde la percepción de la tutoría, que pasan por cuestiones de subjetividad, que pasan por cuestiones de construcción de género. Ciertamente estamos hablando de mujeres con una condición de vida, ¿verdad? Y además ciertamente pasan por una cuestión de un escenario sociocultural determinado, donde hay una cultura dominante que finalmente termina expresándose, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi presentación. La verdad, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, primero que todo, por la confianza y bueno, pues quedo abierta a sus comentarios. Me permito cerrar mi presentación. Pues muy bien, muchas gracias, doctora Arroyo, por su presentación, por esta magnífica conferencia sobre el tema de las tutorías. Y bueno, pues daremos inicio a las preguntas, comentarios que quieran hacer los participantes. Así que, adelante, por favor. Si alguien tiene algún comentario, pregunta o duda, adelante. Muy bien, pues mientras se animan, yo tengo algún comentario o pregunta, doctora. Yo en la UNAM estuve implicado en el Consejo Asesor del Sistema Institucional de Tutorías de las facultades de la universidad, representando las carreras a distancia en el SUAYED. Entonces, la experiencia que yo pude compartir en este Consejo Asesor tenía que ver precisamente con la tutoría entre pares, que es la que más se da en los estudiantes entre las carreras a distancia, porque pues las condiciones de profesores de asignatura, que no son profesores de tiempo completo, sino nada más imparten clase, a veces no se comprometen en las tareas de la tutoría institucional. Entonces, los mismos alumnos que han sido solidarios y alumnas, la experiencia de la carrera de psicología a distancia, nos muestra que los estudiantes avanzados son muy solidarios, sobre todo las mujeres estudiantes son muy solidarios con sus compañeros, y aquellas que van en sexto, séptimo, octavo y noveno, asumen tareas de tutor y apoyan a sus compañeras, más que los profesores. La verdad es que la tutoría en nuestra carrera es más bien de alumnos, de alumnas avanzadas. Y ha sido muy bueno porque, bueno, han utilizado muchas vías, WhatsApp o Facebook. Es una tutoría no institucional, es una tutoría que no se da también, se da por demanda, es decir, no hay una cita regulada para que los alumnos vayan a la tutoría, sino se da cuando se presenta alguna duda o algún requerimiento de los alumnos, ¿no? Y hemos visto muchas ventajas en la tutoría por demanda, en la tutoría entre pares, pero hay algo que yo creo que debemos avanzar un poco más, que debería ser un modelo de tutoría, no sé qué piense usted, con enfoque de género, porque las problemáticas que también se expuso de la Universidad de Guanajuato y de la carrera en la que yo estoy, las problemáticas de las mujeres que estudian son muy específicas y los conflictos que se generan también son muy concretos. Entonces, ese es mi comentario y también mi pregunta. ¿Cómo ve usted este asunto? Sí, la verdad es que, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por su comentario, por compartirme su experiencia. Bueno, empiezo un poquito. En este sentido, la tutoría entre pares, nosotros sí la estamos viendo como algo institucional.
¿Por qué si la estamos viendo como algo institucional? Porque ciertamente está al interior de nuestro modelo educativo, o sea, ahí está plasmado y también está plasmado dentro de nuestro programa institucional de tutoría, o sea, sí está reconocido como tal. Vamos empezando por ahí. Pero, ¿qué ha sucedido? Que en este tiempo nuestras carreras no son a distancia. Nuestras carreras son carreras presenciales. Y entonces volvemos para atrás, antes de entrar a la cuestión de género. Para todas y para todos, o sea, tu mente está preparada para entrar a un proceso educativo de manera presencial. Tú dices, ok, porque además yo elegí esta universidad en parte porque quiero ir a una cuestión presencial. Cuando hay algo en tu contexto sociocultural externo a ti que te impide asistir entonces a esa cuestión presencial es cuando dices, ah, caray, algo ya no está bien. Entonces, ciertamente hay que echar mano a cuestiones que sí, o sea, hay que echar mano a cuestiones de intentar convertir una cuestión presencial en una cuestión a distancia, sin que se tenga ciertamente la idea de que no, nuestra carrera no es a distancia. O sea, las 6 licenciaturas de las que yo hablo son licenciaturas que se imparten en forma presencial. Entonces, es interesante cómo en tu cabeza juega esa interfaz, ¿no? De un lado para otro. Entonces, partiendo de aquí, justamente por esto último que usted menciona, tiene que ser un modelo que tenga una perspectiva de género, sí. Y justamente por eso es que el plan de acción tutorial en 3 escalas que habíamos comentado es que yo insisto tanto en discutirlo, sobre todo de arriba para abajo, la ley ya está hecha. O sea, institucionalmente tenemos una ley orgánica, ahí nos inscribimos todos y tan, ¿verdad? Sin embargo, de abajo para arriba, quiero verlo en escala de que los maestros estamos más abajo, ¿verdad? Sin que esto necesariamente sea jerárquico, pero poder elevar qué es lo que tú como tutora, estás viviendo de parte de cada una de estas estudiantes. O sea, exactamente qué te están compartiendo ellas. Que la detección de problemáticas no sea algo general, porque luego tenemos la mala costumbre de hacer detecciones de problemas y luego nomás quedarnos con lo general y lo particular se va. Cuando a veces estas cuestiones de abandono y de rezago son justamente cuestiones muy particulares, son muy fuertes y no necesariamente son la generalidad, ¿verdad? O sea, por suerte, ¿verdad? Pero sí hay que atenderlo. Entonces, en esta cuestión de atenderlo es que justamente vuelvo para arriba ahora, la tutoría entre pares se ha convertido en parte de esa mirada con perspectiva de género a este modelo de acción tutorial, ¿verdad? O sea, porque tú buscas, o sea, decimos, tenemos tanto de un lado como de otro. Tenemos a estudiantes que están en años superiores, pero también estudiantes que están en el mismo año. Y a ver, ¿te interesa hacer tutoría entre pares? Tenemos compañeras tuyas que tienen esta problemática. ¿Quieres acompañar? ¿Estás dispuesta? Porque claro que hay que tener un nivel de disponibilidad. Dijimos que era una corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de esa disposición también hacemos el planteamiento del otro lado. Hay alumnas que ciertamente a su tutor asignado o a su tutora asignada ni lo ven. No les gusta. Está bien, no hay problema. Yo también tengo compañeros de trabajo que no me gusta trabajar con ellos y eso es válido, legítimo y necesario, ¿vale? Sin embargo, en esta cuestión de la tutoría, como es algo ya más personal, algo ya más empático, entonces, por favor, tú identifica con qué maestro quieres trabajar, con qué maestra quieres trabajar. La mayoría son mujeres. Es que no quiero trabajar con un maestro hombre. Ok, no pasa nada. Busca entre tus maestras quiénes son con quién quieres trabajar. Incluso a veces sucede que no son maestras propias de la licenciatura. Son de otra licenciatura, son de otro, comité académico, pero no importa, se trae para acá. No pasa nada. O sea, hay una libertad, hay una flexibilidad. El sistema tiene esa flexibilidad. Entonces, quiero ver como esas posibilidades como algo con perspectiva de género. Una vez más, son inicios, son primeros pasitos, pero creo que sí es importante. Creo que sí es importante y por eso era que yo decía, pues sí, yo creo que sí es importante, puede ser un buen tema para llevar a debate en un espacio como este, justamente para poder seguir ganando en esa necesidad. Porque además decimos perspectiva de género, y me voy a permitir abrir un pequeño paréntesis, hacia las mujeres, pero también haría falta una perspectiva de género hacia los hombres que también están en estas materias. Recordemos que son licenciaturas de alta demanda femenina. Entonces, ¿qué está pasando con los varones que también entran? Entonces, sí, tanto para un lado como para el otro, vamos, me quedo con esta cuestión de perspectiva de género al interior del modelo tutorial. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias por la respuesta
doctora Arroyo. Hay algunas preguntas en el chat, dice Laura Nadieli Alfaro. Muy interesante la problematización. Me parece que hay varias líneas de investigación por trabajar. ¿Cuál consideras que ha sido el resultado más relevante en la tutoría de pares? ¿Ha facilitado algún otro proceso de tutorías en general? Y Ana Julia dice, muy interesante el trabajo. A mí me gustaría conocer si hay participación de la psicología en la tutoría o en las capacitaciones. A ver, voy a responder primero la última, porque es la más pronta, la más rápida. Sí, sí hay participación en la psicología. ¿Qué se hace? Nosotros tenemos un departamento de psicología que no necesariamente es la carrera de psicología, es un departamento de psicología inscrito en la universidad. Y tenemos dentro de la división, dentro del campus, un departamento de psicología. Entonces, ¿qué se hace? Con este departamento de psicología es como, además de psicología, tenemos otro de nutrición, tenemos de salud, al interior de la salud tenemos varios departamentos. Entonces, lo que se hace es derivar a nuestras estudiantes que realmente identifiquemos un proceso de necesidad de acompañamiento psicológico, las derivamos con ellos. ¿Vale? Entonces, sí tenemos un departamento de psicología integrado. Una vez más, no pertenece a la división, pertenece al campus en general y no necesariamente son personas de la carrera de psicología. O sea, va por una parte y por otra parte este departamento. Y ahora sí que la primera pregunta, ¿qué otra, a ver, ¿cómo era? ¿Qué otra cuestión ha facilitado la tutoría entre pares? Si era, ¿me recuerda, por favor? Dice la pregunta, ¿cuál considera que ha sido el resultado más relevante en la tutoría de pares? ¿Ha facilitado algún otro proceso de tutorías en general? Ya, sí, bueno, yo creo que ahora sí que a mi entender, lo más importante que hemos logrado con la tutoría entre pares es justamente ese proceso interesante que yo les compartí en tanto problemáticas al inicio. Las estudiantes que hemos logrado que regresen reconocen a partir de este intercambio con sus amigas, es porque son sus amigas, las ven como sus amigas, están iguales, o sea, se llama así en tutoría entre pares, entre iguales, reconocen que ciertamente la universidad o los estudios universitarios son una posibilidad de movilidad social. O sea, la situación de vida que tienen reconocen a los estudios superiores como una forma de quitarla, de desaparecerla. O sea, una forma de ya no seguir viviendo como estoy viviendo. Una forma de que ya no me tengo que escapar de mi casa, una forma de que ya no tengo que seguir soportando lo que pasa dentro de mi casa o lo que pasa en mi entorno social, no necesariamente dentro de mi casa. Y esa tutoría entre pares ha ayudado a eso, a que primero que todo, que los estudiantes regresen. Yo creo que ese es el principal logro que hemos tenido y por eso no solamente decimos que sí a la tutoría entre pares, sino que sí también a la utilización de los canales no institucionales de comunicación, porque luego esa es la otra parte, ¿verdad? Y algún otro proceso que haya facilitado la tutoría entre pares, pues sí, hemos aumentado la matrícula bastante, muchísimo. Hemos tenido, a pesar de estar en pandemia, hemos tenido un registro de matrícula bastante alto, tanto en la carrera de trabajo social como en la carrera de ciencias de la administración pública. Entonces, sí, yo creo que eso también es importante porque la tutoría entre pares no solamente se hace entre estudiantes que ya ingresaron, sino en estudiantes que desean ingresar como parte del proceso de perfil para entrar a la universidad. Entonces, eso ha sido otro rubro donde se ha visto especialmente abocado el intercambio entre pares. Pues muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por favor, si tienen algún comentario. Y aquí hay algunas otras preguntas, ya están entrando. Bueno, Verónica Adriana Moya. Buen día, un gusto escuchar a la doctora Arroyo. Soy Verónica y trabajo para el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Mi pregunta es, ¿cómo comparte el colegiado de docentes tutores sus experiencias? ¿A qué reflexiones han llegado? ¿Y cómo lo han llevado a la práctica? Gracias y saludos cordiales. Podemos preguntar una segunda. Jessica Ruiz dice, estoy de acuerdo que existe un antes y un después de la pandemia con respecto a la tutoría.
Hay ventajas y desventajas en la tutoría en línea y presencial. ¿Cuáles obstáculos ha observado con mayor impacto durante esta pandemia, me supongo? Esas serían las preguntas. Bien, bueno, pues muchas gracias. Me permito responder a Verónica. La tengo aquí en el chat, entonces me es más fácil volver a recuperar la pregunta. Bien, ¿cómo comparte el colegiado docente, tutores sus experiencias? Bien, tenemos reuniones ahorita, los martes de cada semana, nosotros tenemos destinado este día como el día de vida colegiada. Es el día de vida colegiada, ¿por qué? Porque es el día que destinamos a hacer reuniones de todo tipo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de estos martes, han habido martes muy identificados, perdón, por los directores de departamento, por los responsables de comités académicos de cada una de las licenciaturas, pero además identificados también por su servidor. ¿Qué se hace en estas reuniones muy particulares? Justamente, no solamente se recoge el PIT, o sea, el PAT, el Plan de Acción Tutorial que cada uno de nosotros exponemos, sino que también hay esta posibilidad de, en una reunión muy puntual, poder colegiar, poder compartir esas experiencias, porque ciertamente hay cuestiones que no se comparten en un documento oficial. Hay vivencias de tutores, hay vivencias de tutoras, de maestros, hay vivencias de alumnas que llegan y te comentan que no se comparten o sea, que no hay ningún formato oficial que admita luego a veces una experiencia muy personal. Entonces, esa experiencia personal, ese es el momento para compartirla. Pero bueno, te estoy hablando tal vez de un día muy puntual de la semana. Hay cosas que suceden otros días de la semana que no necesariamente voy a esperar hasta el martes para compartirte. No, siempre hay un canal de comunicación abierto. Y me voy a permitir engarzarlo con el otro. Ese es el principal obstáculo que hemos observado. Que este canal de comunicación abierto, ahorita tenemos que compartirlo con todo. O sea, porque a través de esta pantalla, a través de esta línea, pues hacemos todo. Damos clases, hacemos investigación, hacemos publicaciones, hacemos todo. Pero también ese canal de comunicación se mantiene abierto, justamente para hacer ese colegiado. A veces no solamente las alumnas necesitan ayuda, también los maestros. O sea, nosotras las maestras, los maestros también a veces estamos agobiadísimos por la carga de trabajo que tenemos. Entonces, ese canal de comunicación se mantiene para eso. Pero además, no solamente lo que se colegia ahí, y no solamente las alumnas y los alumnos tienen derecho a la asesoría psicológica, sino también los maestros y las maestras. Entonces, a partir de lo que se colegia en forma muy personal, en una experiencia tal vez menos oficial, menos en carácter oficial, pues entonces a partir de ahí también podemos poder llegar a reflexionar a ver qué se puede hacer. Y cómo, pues cómo lo han llevado a la práctica, pues así, como te digo, tenemos ese canal de comunicación y tenemos designado que los martes, por lo general, los maestros no impartimos clases, o sea, la distribución de materias se da entre lunes, miércoles, jueves y viernes. Para el martes intentar dejarlo lo más libre posible para que sea el día en el cual podemos ventilar este tipo de cuestiones. Una vez más, no hay que esperarse hasta ese día. Si hay algo muy urgente, se puede tratar en ese momento. Verónica, no sé si te contesté, si deseas saber algo más. Sí, gracias, es un gusto verte, doctora. Si recuerdas en alguna charla anterior, cuando tuve el gusto de conocerte, tenía en ese momento en ciernes, y que, bueno, ya después de reunir toda esta información tan valiosa de lo que conlleva la práctica de la acción tutorial, pues nos damos cuenta es una herramienta, pero este hecho de compartir, este hecho de poder hablar, sugerir y sobre todo tener claro pues que es necesaria, que es una herramienta necesaria y que vale la pena realmente realizar toda este trabajo colaborativo y colegiado sobre todo. Sí, esto de ser más humanos,
yo añadiría a lo mejor esta palabra, el volverse más empáticos, sobre todo ante el otro. Yo trabajo con adolescentes, con chicos entre 14 años y hasta los 21 años, entonces, otro punto importante, que no existe este vínculo, este puente entre el bachillerato y el pase automático a la licenciatura, y es algo que en otros espacios he tenido la oportunidad también de observar. Es necesario hacer estos vínculos, ¿no? Y así como ahora con esta conferencia, escucho prácticamente situaciones muy similares, no nada más a un nivel, vaya, desde primaria, desde educación básica, sino también con ustedes. Entonces es algo que se necesita trabajar. Y yo le apuesto mucho a lo que comentaba también aquí el maestro González, referente a la tutoría entre pares, que es importante, pero también el trabajo colegiado. Es sumamente importante que estemos en ese mismo canal para rescatar y obviamente pues evitar una deserción, que ya de por sí es difícil ante esta situación, pero que sí se puede, ¿eh? En Colegio de Bachilleres estamos trabajando con esto, tenemos sesiones de tutoría y ha sido verdaderamente un placer ver que los estudiantes sí se conectan, con algunas limitaciones, no todos, pero sí existe esta comunicación, ¿no? Entonces los espacios están ya y se van a quedar, espero que así sea, porque también es necesario abrir estos espacios. Sería todo de mi parte, muchísimas gracias, un placer verte, te mando un abrazo y un beso y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mis besos y mis abrazos para ti y para tu familia también, que sí, ciertamente tengo el placer de conocerlo. Bueno, me voy con Jessica Ruiz. Expone, bueno, ventajas y desventajas de la tutoría en este proceso de pandemia, ¿verdad? Sin embargo, pregunta cuáles obstáculos ha observado con mayor impacto durante esa. O sea, los principales obstáculos, mayormente con la tutoría, yo creo que antes de la pandemia y durante la pandemia y después de la pandemia, seguir casi que mismos. O sea, seguimos teniendo, por eso lo expongo como una línea de investigación necesaria a seguir, seguimos teniendo un no reconocimiento a la tutoría. O sea, de verdad, seguimos teniendo un no reconocimiento. Y el no reconocimiento luego viene de parte de ambos actores, tanto de los estudiantes como de los maestros. Desgraciadamente también, o sea, sí, tengo estudiantes que es que estoy buscando mi tutor y no lo veo, pero tengo maestros que me dicen, es que estoy buscando a mis estudiantes y tampoco asisten, o sea, que yo creo que es un tema de no reconocimiento. ¿Qué pasa ahí? Pues sí, hay que buscarlo, hay que seguir con cuestiones muy perceptivas en ese sentido y por eso fueron las últimas preguntas que me permití exponer. Y por otra parte, otro obstáculo, pues el canal de comunicación. El canal de comunicación en estos momentos, pues el que tenemos es o sea, es un canal de comunicación totalmente virtual. Ciertamente hemos echado mano a todas las redes sociales disponibles, pero sigue siendo un obstáculo, sigue siendo un escollo, porque yo no te puedo ver presencialmente. Yo no te puedo ver presencialmente. Y poder debatir, poder discutir, poder reflexionar a través de una pantalla, quien puede, a través de una pantalla, porque quien no, solamente a través del teléfono. Y menos, o peor aún, a través de un correo electrónico. O sea, un correo electrónico luego puede ser en estas generaciones, sobre todo me refiero a los estudiantes, puede ser en estas generaciones hasta algo demasiado oficial. Entonces, ¿cómo te voy a hacer saber mi sentir a través de algo que a mí me suena a oficialidad? O sea, realmente es muy difícil. Estamos pasando por un eje temático que son las emociones. O sea, al final la tutoría también pasa por esa cuestión de las emociones. Y ese es uno de los principales obstáculos que hemos visto. Otro obstáculo que hemos visto también pues, puede ser justamente el tiempo. El tiempo que le dedicamos a la tutoría. Los maestros de tiempo completo que estamos aquí, pues no me dejarán mentir. Nosotros, la mayoría de nosotros firmamos un contrato por 4 rubros, ¿verdad? Sin embargo, al final, y por 40 horas, pero tu vida académica se vuelve más de esas 40 horas y más que esos 4 rubros. Entonces, otro obstáculo justamente es el tiempo. El tiempo para nosotras, desde nosotras, e incluso para ellas. Entonces, sí.
Esos tres, me permito retomarlo. El no reconocimiento, perdón, pero es que tengo a mi perrito aquí peleándose con mi gata. Es parte del tiempo que estamos en la casa, ¿no? Una vez más, el no reconocimiento a la tutoría, tanto de parte de los maestros como de parte de los estudiantes, un problema con el canal de comunicación y también una cuestión, el otro obstáculo pues ha sido el tiempo. Muchísimas gracias, Jessica. No sé si te logré responder. Sí, muchas gracias. Pues muy bien. Hay un comentario también de Estrella Montes. Qué interesante es, aparte de hacer la tutoría, también entre los candidatos aún no matriculados. Bien. ¿No hay más comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Por favor. A mí me gustaría tomar un poco la voz, Marco, no sé si es posible, porque mi comentario siempre es muy extenso. Adelante. Y bueno, me gustaría partir felicitándote, Leyani, siempre es un placer escucharte y además tienes una manera como de envolvernos en lo que presentas muy, muy original que me gusta mucho, entonces me gustó mucho tu presentación. Me pareció muy interesante e importante la problematización que realizaste del perfil de las estudiantes, de sus contextos de procedencia y de su vida. Y pues me hizo pensar una gran cantidad de líneas o de ejes que pueden derivar de esto. Y justamente te quería preguntar sobre los obstáculos, que ya ahorita los abordaste en alguno de los últimos comentarios. Eso me quedaba como planteando, o sea, esta pregunta tan potente que tú haces de por qué no es un espacio atractivo para los estudiantes, creo que es una pregunta fundamental. Y también para los tutores, o sea, yo me preguntaba, y esto ya sí es una pregunta que quiero plantearte, es quién y cómo se forman los tutores, ¿no? O cómo se hacen los procesos de designación de los tutores de los estudiantes, porque creo que has tocado un tema o un punto fundamental, o sea, la tutoría es una actividad no remunerada, bueno, al menos en UDG así es, no sé en otros lugares, pero es una actividad no remunerada y muchas veces no reconocida. Entonces, a veces los profesores pues realmente ven la tutoría como una actividad extra, no se forman, no se capacitan, no están informados tampoco de los procesos de la universidad, ¿no? De las becas que se ofrecen, de cómo usar una plataforma o de varias aristas y dan, pues los que dan acompañamiento lo hacen de manera muy superficial, ¿no? No con la suficiente información o no con la suficiente perspectiva de género o sensibilidad. Entonces, creo que es importante pensar quién y cómo se forman, cómo se designan o cómo se construyen al tutor y también empezar a pugnar para que sea una actividad remunerada. O sea, la situación de los profesores de tiempo completo es una, pero la situación de los profesores por hora es otra. Y muchas veces los estudiantes tienen mucha afinidad con profesores que están contratados por hora y el profesor por hora pues tiene otro trabajo o tiene otras cosas y pues ahí está todo un problema, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntar, Leyanis, o comentar, pues en este contexto de pandemia, en este contexto donde estudiantes de primer ingreso llegan con estas trayectorias de vida, con estas complicaciones ya de por sí para insertarse a la universidad, pues me parece que la tutoría es un espacio ideal, ¿no? O sea, un espacio clave para hacer este brinco de la preparatoria hacia la universidad. Y bueno, pues sí, los estudiantes de preparatoria llegan con muchas dudas, no saben usar el correo institucional, las plataformas, conocer a los profesores, e incluso armar su horario, muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría como preguntarte, porque en alguna parte de tu presentación tú decías que es importante pues que haya una afinidad entre el tutor y el estudiante, ¿no? Pero ¿cómo hacer o qué es lo que has pensado como estrategia para que se dé este proceso de que estudiantes de primer semestre que no conocen a sus compañeros de más adelante y que tampoco conocen a sus profesores, pues terminen incluyéndose en procesos de tutoría, ¿no? Porque, o sea, si la tutoría es tan emocional y pasa tanto por la afinidad, entonces estos chicos pues no conocen a nadie, no conocen a otros compañeros, son los que están como más indefensos, ¿no? Y seguro que es en los que estás viendo más rezago justamente por esto, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un plan o una acción o una lógica que puede ser muy potente para evitar el rezago o el abandono, pero que sí necesita mucha creatividad para vincular a tutor y tutorado, ¿no? Entonces, eso, y creo que también un problema que ha pasado mucho en la UDG, no sé si en la Universidad de Guanajuato también,
pero es el proceso de designación. O sea, en la UDG pasa mucho que la designación se hace hasta medio semestre. O sea, el proceso de que te den el oficio de quiénes son tus tutorados, a veces no los conoces, los tutorados no te conocen a ti o te odian. O sea, no hay este vínculo de afinidad y pues eso quebranta mucho, imposibilita mucho la relación, ¿no? O sea, por un lado llega la tutoría, la designación tarde, luego no hay afinidad o ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces también creo que ahí un punto importante es cómo se hace el proceso de designación. No sé qué opines o cuál sea tu perspectiva al respecto. Bueno, eso, Yanis, y felicidades, me gustó mucho. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Carla. Para mí también es un honor y una alegría gozosa siempre verte. Sí. Mira, a ver, fui anotando varios puntos aquí de las varias cuestiones que me comentas. Bien. Primero, decías, ¿cómo se designa un tutor? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se hace este proceso? Bien. Y lo voy a empatar luego con varias de las preguntas que me haces, porque luego se concatenan los procesos. O sea, hay una relación entre todos ellos. Bien. Cuando tú eres estudiante de primer ingreso, ciertamente se te designa un tutor que tenga que ver con la carrera a la que tú estás ingresando. ¿Vale? O sea, tú eres estudiante de trabajo social, pues yo voy a buscar siempre un maestro o una maestra que dé clases en esa licenciatura. No necesariamente tiene que ser un maestro en trabajo social, no necesariamente puede ser un sociólogo o un antropólogo, pero que sí dé clases en la carrera, o sea, que sea parte de ese comité académico. ¿Para qué? Para que haya justamente un reconocimiento, porque justamente si tú eres alumno de primer ingreso, además de que pasas por un proceso de inducción, que también tiene que ver con una de las preguntas que me haces, o sea, tú pasas por un proceso de inducción, en ese proceso de inducción presentas a la batería de maestros que van a tener que ver contigo, pero claro, nomás los ves un día, pero luego los vas a ver en las materias que vas a compartir con ellos en el salón de clase. Entonces, al ir compartiendo materias, tú puedes decirme a mí, o sea, tú como alumna tienes toda la injerencia del mundo para escribirme a mí, coordinadora de tutoría, y decirme, doctora Leyanis, yo no quiero mi maestro y quiero ser tutorada de esta otra maestra. ¿Por qué? Porque ya la conocí, porque me gusta la forma en la que da las clases, o sea, siempre se pide una motivación, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la motivación que tú estás solicitando, por la cual tú estás solicitando el cambio? Entonces, estoy intentando, como te digo, concatenar varias cosas. Entonces, esa es la forma en la que se designa un tutor. Pero ahora, ¿quién te forma? ¿Quién te forma? Es una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante y me voy a permitir narrar mi experiencia personal. Cuando yo llego a la universidad, me dicen, a ver, aquí están tus 20 alumnos tutorados. Y yo así como que, ¿y eso qué es? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Ah, pues tienes que reunirte al menos 3 veces en el semestre. Ok. En esas 3 veces tiene que ser al menos 3 individuales y al menos 3 colectivas. Yo dije, ok, todo eso me suena a muchos indicadores por llenar, pero los indicadores por la... Entonces ahí fue donde yo, o sea, en tu propio paso, claro, tiene mucho que ver también con cada maestro, te vas empapando de a ver cómo realmente yo puedo ayudar a mis alumnos sin tener que necesariamente cumplir con un indicador. Bien, porque a mí eso de que tiene que ser 3 y luego 3 y luego 3, o sea, suena a cumple y nada más. Y ese cumplimiento luego lo voy a mezclar con la cuestión de remuneración que tú estabas comentando, pero bueno, sigo en cómo te formas. En esa formación yo decía, bueno, ¿y qué les tengo que compartir a mis alumnos? Compárteles el plan de estudio, compárteles las fechas de servicio social, compárteles las actividades complementarias, compártele, bueno, pues, en fin, todo lo que está contemplado al interior del plan de estudios y todo al interior de cómo tú obtienes o no tus créditos, ¿sale? Y cómo va a ser tu trayecto a medida de que tú vayas ingresando en cada semestre. O sea, así se va formando, pero ciertamente esta que está aquí, mira, se ha formado en una cuestión muy intuitiva. De verdad, tiene que ver mucho con la persona, tiene que ver mucho con el maestro que está adelante. Los cursos de capacitación ahorita, de marzo para acá, han sido bastantes. Se han expuesto, nos hemos dado la tarea de poner bastantes, pero antes no había ninguno. O sea, que tu formación era prácticamente autodidacta. O sea, a ver cómo, o sea, eres tutor y ahí le vas, ¿vale? Entonces, sí, ¿hay un problema ahí? Sí.
¿Puede ser también otro obstáculo? Lo junto nuevamente con la pregunta de Ruiz. Sí, eso es otro obstáculo. Los procesos de capacitación, porque además yo llevo en la universidad 3 años, pero hay maestros que llevan 12. Entonces, ¿quiénes formaron a esos maestros? Si es una pregunta constante y si es un escollo, sí es un escollo. ¿Qué pasa con la remuneración de tutoría? La remuneración de tutoría, hay una forma de verla, hay una forma de obtenerla y es a través de las becas de desempeño. Cada año, la universidad, terminando el año, abre una convocatoria que se llama así, becas al desempeño docente, y donde la tutoría luego ocupa, por cada una de esas 6 modalidades, ocupa un puntaje en esa beca. Y ese puntaje, lógicamente, luego se refleja en dinero. Entonces, ciertamente, todo el mundo quiere tener estudiantes bajo tutoría. Pero una vez más, estoy cumpliendo con indicadores. No necesariamente significa que lo que yo esté haciendo responda a un proceso de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese sigue siendo el inconveniente. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que pagarlo porque es un tiempo y es un conocimiento y es una experiencia, es una labor, sí, y es una labor muy sensible que hay que hacer. O sea, y no es de 2 minutos. A veces las reuniones son de más de 2 minutos y a veces las reuniones son de días y días y días. Entonces, es algo muy complejo. Hay que pagarlo, sí. Pero sí se recibe una remuneración por eso, pero la remuneración luego, desgraciadamente, no va acorde con la calidad del proceso. Carla, ¿qué más me estabas preguntando? ¿Cómo se designa un tutor? Ya. Parte de este proceso de que la tutoría siga adquiriendo, siga adquiriendo una importancia es la siguiente. Anteriormente, hace 2 años atrás, la coordinación de tutoría estaba en manos de la licenciada Anabel Landeros. La licenciada Anabel Landeros pertenece a este cuerpo de personas administrativos que están al interior de la Secretaría Académica. Sin embargo, hubo un momento donde coordinación de tutoría a nivel rectorado dijo, a ver, a partir de ahora, la coordinación de tutoría debería estar en manos de un maestro de tiempo completo. ¿Ya? O sea, entonces hay un cambio. Y ese cambio también implica un cambio de mentalidad. O sea, implica de que, a ver, la coordinadora ya ahora no es un personal administrativo, también es un docente. Claro, yo sigo trabajando de la mano con Anabel, ¿verdad? Porque pues Anabel conoce mucho de la labor que hay que hacer y ciertamente yo me nutro de ella, ¿verdad? Pero sí hay un cambio en la mirada, porque ya tu coordinador no es un administrativo, es un maestro igual que tú. Y puede entonces empezar a meter procesos propios, o sea, un pensamiento docente al interior de esta cuestión de la tutoría. Entonces ahí está, hay un proceso reflexivo, hay un cambio de mirada. Entonces yo creo que eso puede ser una ventaja que hemos tenido del último año hasta ahorita, porque el cambio se dio exactamente en septiembre del año pasado. Entonces, a partir de ahí sí hay un reconocimiento, o sea, espérame, no es cualquier cosa, debemos mirarlo de esta otra forma. ¿Cómo se designa un tutor? Bueno, profesores, estudiantes de primer ingreso. Bueno. No sé si algo se me queda por ahí, pero bueno, intenté contestarte de un lado y de otro, porque ciertamente todas las preguntas y observaciones que me haces sí se concatenan entre ellas, entonces pues ahí fui. Entonces, pues sí, así hemos estado trabajando en este sentido, ¿sale? No sé si se me queda algo más por ahí. No, está súper bien, Yanis, como siempre todas las respuestas están y muy interesantes. Y creo que sí, justamente estas respuestas que nos dan nos invitan a pensar pues en el proceso de la tutoría y la necesidad de estar pensando cómo todos los elementos se concatenan para tener un buen resultado o no, ¿no? Entonces me gustó mucho tu respuesta, gracias. Pues muy bien, estamos por terminar entonces la conferencia. Cecilia Jax dice, gracias, doctora Arroyo, comparto la idea de la licenciada Carla Contreras respecto al trabajo que hacen nuestros tutores. Habría también que repensar en la entrega que tienen nuestros tutores. Una disculpa, la conexión en mi trabajo es inestable. Muy bien, es el comentario de Ceci Jax. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas,
podríamos dar por terminada la conferencia, agradeciéndole a la doctora Leilani Arroyo su participación y este tema tan importante para la vida universitaria, que es el tema de las tutorías, y varias reflexiones que se han hecho y que invitan a nuevos proyectos a ver la tutoría, que es una actividad académica muy compleja, irla haciendo, analizándola desde distintas perspectivas, porque es muy amplio todo este fenómeno y práctica de las tutorías universitarias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Terminaremos entonces la conferencia invitándolos a la siguiente conferencia. Va a ser el 14 de abril con el doctor Eduardo Hernández, que va a impartir una charla sobre cómo ven el futuro las universitarias. Las convocaremos con tiempo. Y bueno, terminaremos entonces. Gracias, doctora. Y gracias a todas las participantes. Seguimos en contacto y nos vemos hasta el 14 de abril. Tengan un buen receso de Semana Santa. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Lindas vacaciones, Gracias. nos vemos al Bye. regreso. Bye, hasta luego. Bye. Gracias.